Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes. Depende de la hora que estén viendo el video. Bueno, debido a toda esta circunstancia que estamos pasando, se ha optado por, como ya lo sabrán, se ha optado por hacer clases virtuales y se va a aplicar más que todo el método de aula invertida. Entonces, con ello, nosotros empezamos a desarrollar nuestro curso o continuamos desarrollando nuestro curso y correspondiendo a la sesión 3 en mecánica de fluidos. Entonces vamos a proceder con el desarrollo de la clase para que ustedes puedan verlo en video. Esta es la parte teórica. Y luego ya cuando estemos en el aula, bueno, en el aula virtual, podamos dar la complementación para que podamos llevarlo, ¿no? Si es que hay dudas, ¿no? Y podamos desarrollar de manera correcta el curso, ¿no? Entonces, a continuación vamos a proceder con el desarrollo de la clase teórica. En este caso, como estábamos comentando, viene a ser la sesión 3, estática de fluidos. En los saberes previos, esto vienen a ser preguntas ya que lo tienen que ustedes manejar, ¿no? Yo les voy a dejar las preguntas para que ustedes le pueden dar un ratito pausa y van pensando, ¿no? Acerca de lo que tenemos desarrollando. En caso de que tener alguna duda, yo voy a tratar de, bueno, ya puse algunos videos relacionados a lo que viene a ser los saberes previos para ir complementando. Luego vamos a ir agregando más, ¿no? Para poder complementar si es que hay alguna duda, ¿no? Entonces, los saberes previos corresponde a qué es un fluido, qué es la presión, una idea importante que hay que saber, ¿no? Qué es la densidad, qué es la viscosidad. Recordemos que las sesiones anteriores lo que nosotros vimos eran precisamente las características de los fluidos, las propiedades de los fluidos, que viene a ser básicamente lo que tenemos como las preguntas aquí, ¿no? En saberes previos. Entonces, una vez ya completado lo que es los saberes previos, el fluido, sus características, qué es la presión, cómo funciona, qué es la densidad como característica del fluido, ¿no? Y qué es la viscosidad y cómo se comporta, procedemos a lo que sigue. En este caso, la problematización de la clase, ¿en qué consiste? ¿No? Va a ser en qué consiste la hidrostática, cómo funciona y cuál es la aplicación en mecánica de fluidos. Al logro de la sesión, al terminar la sesión, el estudiante identificará los conceptos de hidrostática y así poder entender la importancia de su aplicación en los sistemas hidráulicos, ¿no? Esto es muy importante para que ustedes lo manejen. Les estoy dejando también un video como motivación, ustedes lo van a encontrar el enlace en el link que se les va a dejar. No lo corro ahorita porque debido a que lo estoy jalando la diapositiva no lo voy a poder ver de manera adecuada, ¿no? Ya que está simplemente como una imagen. Entonces yo les dejo el video para que ustedes puedan verlo también con más tranquilidad. El video es acerca de cómo funcionan los barcos, ¿no? Y al final vamos a concluir, debido a que vamos a trabajar hidrostática, cómo es el funcionamiento de los barcos, por qué flotan los barcos. Esa es una de las ideas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a trabajar es la introducción a hidrostática, ¿no? Y lo vamos a jalar a través de la ecuación de Bernoulli. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de la ecuación de Bernoulli, porque yo les vengo insistiendo que la ecuación de Bernoulli viene a ser acá lo importante, ¿no? O bueno, es una de las ideas más importantes para que tú puedas conceptualizar de manera axiomática, ¿no? Cómo va a ser tu cálculo de la hidrostática. Entonces, si tú entiendes bien la ecuación de Bernoulli, la hidrostática se vuelve sencillo, ya que esta es una de las bases de manera crucial para poder entender toda la mecánica de fluidos, ¿no? Claro, la ecuación de Bernoulli no es la primera, ¿no? Habían mucho más antes. Bueno, hay ideas axiomáticas anteriores a la ecuación de Bernoulli, y la ecuación de Bernoulli vendría a ser una, una concretización de un paquete de ideas en realidad, ¿no? Que me permite entender de manera simple cómo es el comportamiento de los fluidos. Entonces, el objetivo, ¿no?, de esta introducción va a ser encontrar una expresión que relacione la energía y la presión, escribir ecuaciones de energía para fluidos, encontrar la ecuación de Bernoulli y mencionar algunas aplicaciones que en este caso viene a ser la hidrostática, ¿no? Vamos a empezar con unos conceptos de trabajo y energía. El concepto de trabajo precisamente, ¿no?, asociado directamente a la energía. Esto lo podemos desarrollar a través de la primera ley. Pueden buscar un poco acerca de la primera ley para entender un poco el concepto de lo que es el trabajo, ¿no?, y cómo se relaciona con la energía. En base a la primera ley nos dice, ¿no?, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, por lo menos viste unas cuantas ecuaciones acerca de esto, ¿no?, acerca de la energía. Entonces, vamos a ver
que aparte del trabajo existen dos formas de energía también que se manifiestan, ¿no? También lo podemos ver en base a la construcción de la primera ley, y vienen a ser la energía cinética y la energía potencial, que lo tenemos acá, ¿no? En el caso de la energía cinética está desarrollada en base a la velocidad, ¿no? El cuadrado de la velocidad de, en este caso, la masa que se va a utilizar. En este caso estamos presentando aquí la ecuación. Aquí estamos presentando la ecuación. Se me saltó. Presentando la ecuación, ¿no? Pero en base a una cantidad fija de masa. Esa cantidad fija de masa, en este caso lo que se está haciendo es se está descomponiendo en función de la densidad y el volumen, o sea, la multiplicación de la densidad y el volumen nos da la masa. Lo estamos presentando como densidad y volumen, ¿no? Date cuenta, la velocidad la está escribiendo de otra manera. Esto nos va a servir como base para desarrollar las siguientes ideas. De la misma manera, la energía potencial, como depende de la gravedad y la altura, lo podemos observar acá, ¿no? También va en función de la masa, ¿no? Debido a que es una energía específica esto, y esto es su cantidad que lo vuelve extensiva. La extensiva depende de la masa, ¿no? Entonces, como aquí también estamos dependiendo de la masa, en este caso esa masa la vamos a descomponer en densidad y volumen para poder manejar las siguientes ecuaciones. La parte del trabajo, en este caso el trabajo lo está viendo como una energía, pero el trabajo lo tenemos como una definición, ¿no? No aparece el puntero, ahí está, ¿no? Como una definición de una fuerza por una distancia. Esta es la definición que nosotros conocemos como definición básica de trabajo, ¿no? Esta fuerza lo podemos descomponer para fluidos, ¿no? La fuerza que viene de la presión, sabemos que por el concepto de presión tenemos que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si teníamos la ecuación acá, fuerza sobre área, ¿no? Que lo podemos quizás poner acá, ¿no? Como una idea, fuerza sobre área es igual a presión. Eso es lo que estamos haciendo, estamos descomponiendo esto, ¿no? Multiplicando presión por área, tengo la fuerza, y esa fuerza lo voy a tener como presión por área, ¿no? Esta área multiplicada por un espacio se convierte prácticamente en volumen, y tengo una expresión relacionada, ¿no? Presión por volumen, ¿no? Es trabajo, ¿no? Fuerza por distancia es igual a presión por volumen. Esto nos va a servir. Una vez que tenemos esas tres ideas, las juntamos porque es un solo paquete de energía. Toda esa energía se suma. Tenemos la energía cinética sumada con la energía potencial y sumada a la energía del trabajo, ¿no? En este caso, intencionalmente nosotros lo definimos en base a los volúmenes para luego simplificar el volumen, y tengo una identidad específica básicamente, ¿no? Que es una identidad específica de energía. Luego por las unidades nos vamos a dar cuenta cómo se comporta, ¿no? Como energía específica, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. Al fin, en base a eso ya tenemos desarrollada la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces esta ecuación de Bernoulli, como es una ecuación de energía, en este caso, desde la primera visión de aproximación es en el caso que no existen las pérdidas, la energía se conserva, ¿no? Es en base a la primera ley, no se está aplicando acá todavía visualmente la segunda ley. Entonces la energía se conserva. Si definimos en base a eso que la energía se conserva, podemos apreciar que toda la energía, ¿no?, que vamos a tener para un determinado punto es igual a la energía que va a haber en un siguiente punto. Lo vamos a entender esto con la gráfica siguiente. Entonces, un fluido, cuando se va comportando, ¿no?, tiene que ser, evidentemente, para que esto funcione, relacionado con un fluido confinado. Lo vamos a ir comentando eso, ¿no? La energía se conserva. Entonces, todo este paquete de energías, porque acá son energías, debe mantenerse igual a este paquete. No cada uno de los términos. Cada uno de los términos puede variar, pero la suma de todo el paquete es lo que se mantiene constante, ¿no? Entonces, aquí tenemos el paquete de la energía cinética. Aquí está, ¿no? Energía potencial y básicamente la relación de trabajo. El trabajo me permite el movimiento del fluido, básicamente. En este caso ya lo está definiendo como el que la presión. Aquí entendemos algún concepto que la presión es la que me permite de alguna manera el movimiento del fluido. Muy bien. Aquí lo tenemos relacionado con dibujos, ¿no?, en un sistema de tubería, un fluido confinado, y tenemos acá todo un volumen de fluido, ¿no? Esto vendría a ser denominado una especie de volumen de control, en donde la presión para este primer volumen confinado, ¿no?, es la que corresponde al punto 1,
la velocidad que corresponde al punto 1 y el h que corresponde al punto 1. Acá está la velocidad, ¿no? Entonces esto va a tener su propia energía acá, ¿no? Que va a ser básicamente la misma, pero por combinación. Acá quizás puedas ya conceptualizar, de alguna manera visualizar, no creo que sea la mejor gráfica para que me permita entender, ver cómo se comportaría la velocidad. Quizás algunos sí lo vean, ¿no? Al ver que el fluido se abre, la velocidad tiene que disminuir para que el caudal volumétrico que tengo acá se conserve, ¿no? Entonces, si se abre esta área, lo vamos a ver con precauciones de continuidad, esto debe empezar a bajar su velocidad. Entonces ahí puedo observar que el comportamiento de las variables específicas, en este caso la velocidad, cambia, ¿no? De la misma manera podrá ir cambiando la presión y como podemos observar acá la altura también está cambiando. La altura está cambiando. Aquí vemos las alturas que están cambiando. Entonces todo este paquete cambian, los valores independientes, pero el conjunto, los valores independientes cambian, pero el conjunto siempre se conserva. Con esto entramos a la idea de hidrostática. Yo regreso rápidamente a esta ecuación para ver qué tiene que ver esto con hidrostática. Y vamos a fijar acá una forma de la ecuación. La diferencia, ¿no? Para que esto se convierta en hidrostática, si se refiere a hidrostática, refiere a fluidos que se encuentran estáticos, que no se mueven. Y si un fluido se encuentra estático, no se mueve, entonces adquiere una velocidad cero. Eso significa que si adquiere una velocidad cero, este término que tengo acá prácticamente queda eliminado, ¿no? Y lo único que me queda es básicamente el término de la energía potencial y el trabajo, básicamente, ¿no? Acuérdense siempre, como estamos hablando de energía, todos son términos de energía, ¿ya? Todos son términos de energía. Esta de acá se conserva al igual que esta, ¿no? Cada uno con sus valores independientes, evidentemente como lo estábamos viendo. Aquí podemos observar que los H's están cambiando, los H's cambian, ¿no? Entonces evidentemente de alguna manera podemos conceptualizar que las presiones cambian si los H's cambian, ¿no? Porque quedan conservadas estas. Es lo que vamos a ir viendo en lo que viene a ser la presión hidrostática. Bueno, lo que viene a ser el concepto de hidrostática y hablando acerca de presiones hidrostáticas, ¿no? Entonces nos interesa un poco el concepto de presión. Vamos a entender primero el concepto de presión a partir de la conceptualización de la presión atmosférica. Resulta que la presión atmosférica viene a ser una idea de presión hidrostática. ¿Cómo así? O sea, en realidad nosotros vivimos sumergidos en un fluido. O sea que somos como pescaditos, digamos, podríamos decir algo así. Para mantenernos como sistemas vivos tenemos que vivir en un entorno, no podemos vivir en el vacío, vivimos en un entorno de un fluido. En este caso, el entorno del fluido vendría a ser la atmósfera. Vivimos sumergidos en la atmósfera. Eso me da una idea, que esto me está representando, bueno, de manera bastante representativa, digamos, ¿no? O ficticia, pero adecuada, una columna de aire, ¿no? Una columna de aire, y esta columna de aire va a estar acentuando todo su peso de columna sobre nuestras cabezas, que vamos a estar aquí a nivel de la superficie. Entonces esta columna de aire pesa, ¿no? Porque tiene masa. Y esa columna de aire, su peso es la que va a ejercer presión en una determinada área, que en este caso me está representando 1 metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto me da una idea. Si es que yo subo a la sierra, por ejemplo, ¿no? Me voy a encontrar a una altura más alta, entonces la columna que yo tengo encima de mí va a ser más pequeña, ya que el límite del valor de la atmósfera tiene un solo nivel, ¿no? Como esta columna es más pequeña, hay menos masa aire que tengo encima. Evidentemente, mientras yo me encuentre más alto, menor presión tendré encima. Eso ya nos da una primera idea que tenemos que ir comprendiendo. Mientras más abajo estemos, la presión va a ser mayor. Mientras más arriba estemos, la presión va a ser menor. Eso vamos captando esa primera idea. Entonces, cuando se mide la presión atmosférica, se está midiendo la presión que ejerce el peso de una columna de aire sobre 1 metro cuadrado de área en una superficie terrestre. Ese valor ya es conocido porque ya se ha medido. Vamos a ver el experimento de Torricelli que me permite ver más o menos el comportamiento de ese valor. Ese valor, que hay que tenerlo claro, es importante conocerlo, es un valor de 101.325, en este caso kilopascales. Lo he dicho como kilopascales. Ahí el número correcto sería 101.325 pascales.
Yo he dicho 101 puntos. Si yo digo 101 puntos, entonces me refiero a kilos, ¿no? Porque el valor es 101.325 kilopascales o 101.325 pascales, ¿no? Entonces ahí lo tenemos abajo como 1.013 por 10 a la 5 pascales. El experimento de Torricelli. En el experimento de Torricelli, ¿qué hizo Torricelli? Él hizo el siguiente experimento. Llevó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud y lo llenó con mercurio, que en su tiempo le llamaban plata viva. Tapó el extremo abierto y luego le dio la vuelta. O sea, este tubito que vemos acá, lo llenó él totalmente. Aquí se ve un vacío. No, él lo llenó todo. Lo llenó todo con mercurio, ¿no? Le puso un platito mirando para arriba, acá está de cabeza ya. Y le puso un platito para que no se caiga y le dio vuelta. ¿Para qué? Él quería generar el vacío. Pero se dio cuenta que sucedía algo. Que él le daba la vuelta y el mercurio caía y no caía todo. Se quedaban 76 centímetros de mercurio acá. Él dijo, no, le hago una más grande. Le hizo una más grande, igual, el mercurio caía, pero se daba cuenta que siempre se quedaba en 76 centímetros hasta la salida. Entonces aquí logró inferir algo. Dijo, el mercurio empezó a descender, luego estabilizó en el momento que la columna medía 76. Y siempre se estabilizaba cuando la columna medía 76 centímetros de mercurio. Eso significaba que el mercurio, su peso no lo jalaba así, lo jalaba para abajo, pero había algo, ¿no? O sea, este vacío no se generaba, sino había algo que me empujaba al mercurio para que el mercurio quede siempre a 76 centímetros y no lo dejaba bajar más. Para el otro lado. En el momento que no lo dejaba bajar más era porque existía una fuerza, ahí podemos observar, ¿no? Para lograr la estabilización se equilibra con la presión a la que está sometido el mercurio por fuera del tubo, en este caso es la presión atmosférica. Y bueno, acá vamos a agregar su símbolo, ¿no? Significaba que algo le empujaba acá, que era la presión atmosférica, para que aquí se encontraba un equilibrio. Entonces esta columnita se encontraba en equilibrio con la presión atmosférica. Eso le permitió determinar el valor de la presión atmosférica mediante esta dimensión de la columna de mercurio. ¿Cómo lo midió, ¿no? Lo midió y logró inferir de esta manera, ¿no? Esa presión que tengo acá vendría a ser una fuerza por un área. Esa fuerza viene a ser el peso que tengo aquí en mercurio en esta área, evidentemente. Entonces tengo el peso, ¿no?, de mercurio, la masa de mercurio sobre el área, masa por gravedad, ¿no? Entonces aquí lo puedo sacar de alguna manera, ¿no? Densidad por volumen por gravedad, densidad área por altura, para lograr encontrar esta área. Entonces esta área era el área del tubo y la altura es la que tengo acá, ¿no? Entonces, infiriendo esta ecuación, yo puedo simplificar acá, en este caso, las áreas, simplifico acá las áreas y me queda una ecuación bastante, referenciada, ¿no? Que viene a ser la presión es igual a ρGH. Acá está, acá lo ha cambiado el orden. Se me movió. Vamos a ver, acomodamos. Ahí está, ¿no? La presión ρGH. Ahí está. Entonces esa presión, lo he podido más abajo porque pierdo el puntero. En este caso esa presión vendría a ser el valor de la densidad del mercurio. La gravedad, que lo tengo acá, y la altura en este caso que son los 76 centímetros, ¿no? Entonces con eso nos damos cuenta que el valor que encontramos es 101.292.8 pascales. Esto puede ser un poquito variante en función de a qué nivel del mar nos encontremos, ya que si va a haber un cambio ahí. Entonces seguramente el valor que encontró en el punto exacto, ¿no?, que puede ser un valor bastante significativo, ¿no? Bien. Entonces aquí está la presión de la atmósfera. Bueno, para entender un poco la presión en un líquido, ¿no?, habíamos conceptualizado hace un momento que mientras más profundo nos encontremos vamos a sentir más presión, ¿no? Entonces si nos metemos a una piscina, nos metemos al mar, mientras más adentro estemos vamos a sentir más presión. Entonces es lo que tratamos de explicar acá, ¿no? Supongamos que el agua de mar o la piscina, lo que sea, va a tener un líquido, líquido, porque la densidad del agua de mar es diferente a la densidad de la piscina, en la cual la densidad la vamos a denominar con su variable común, que es ρ, ¿no?
Entonces, a nivel de superficie sabemos que es la presión atmosférica la que está presente ahí. Entonces, si yo me sumerjo una determinada profundidad, yo debo tener un valor de presión diferente. Puedo inferir que el valor de presión es mayor y lo puedo determinar más o menos de una cierta manera, ¿no? Entonces, a partir de la presión atmosférica, ¿no?, la profundidad H bajo una columna de líquido que va a tener un determinado volumen en forma de un cilindro, que lo puedo representar de esa manera, y la base va a tener un área, ¿no? Va a tener un valor de presión. ¿Cómo lo calculo? ¿No? Esa columna tiene un volumen, esa columna tiene una densidad, y yo puedo determinar su masa, ¿no? Entonces, esa masa, porque puedo sacar en base al volumen la masa, debido a que lo multiplico por la densidad, es la ecuación que habíamos inferido hace un momento, ¿no? Entonces también simplifico acá las áreas, lo podemos hacer acá, para poder más o menos tener una idea de cómo esto funciona, ¿no? Al simplificar las áreas me queda una ecuación: presión es igual a P sub 0 más ρ GH. Esta es la presión de profundidad bajo el agua, a partir del nivel de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, a partir del nivel de la presión atmosférica, yo, si considero el valor de la presión atmosférica con 0, tengo la ecuación que habíamos visto anteriormente, en la cual P es igual a ρ GH. Pero si la presión atmosférica ya tiene un valor, yo tengo ese valor de presión. Luego vamos a hacer los comentarios acerca de esa diferencia entre un valor absoluto y un valor manométrico, básicamente. El principio de Pascal. Muchos ejemplos también son importantes para entender esto. Hay un experimento bonito que ya lo vamos a comentar o ver en las próximas sesiones, o cuando logremos hacer laboratorio. Para el principio de Pascal resulta que una presión aplicada en un fluido encerrado, en un fluido confinado, ¿no?, es transmitida sin disminución de alguno de los puntos, ¿no?, del fluido, y en las paredes del recipiente que lo contiene. El incremento de presión, claro está, ¿no?, porque cuando estamos en un recipiente, el recipiente y tiene ya un fluido, ese recipiente evidentemente tiene un valor de presión. Si yo incremento la presión en el recipiente, el valor que yo incremente se va a incrementar en todas las paredes. En todas las paredes del fluido que lo contiene y en todo el fluido, en todos los puntos, ¿no? Bueno, acá hay una manera de representarla bastante bonita. En la figura que se muestra un líquido confinado en un recipiente, al costado hay un sistema similar con la jeringa. Entonces, si el fluido está confinado, todo el fluido está encerrado, está confinado, entonces todo este fluido va a tener un cierto valor de presión. Si yo le entrego aquí una fuerza, ¿no?, esa fuerza va a ejercer una presión en este punto. Esa presión es transmitida a la cámara, y todo ese incremento de presión, ¿no?, va a aumentar la presión en todos los sistemas, todos los puntos del fluido y en las paredes. Eso es básicamente la idea central del principio de Pascal. El principio de Pascal, si lo vamos a ver en ecuaciones, vamos a ver el ejemplo de la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, en este caso es el dispositivo que aprovecha el principio de Pascal para su funcionamiento precisamente, ¿no?, porque la presión se conserva. Eso es lo que me está diciendo el ejemplo, ¿no? En este caso yo utilizo dos sistemas de carga de fuerza. En uno, donde yo voy a entregar una fuerza, en este caso hacia abajo, y en otro que me va a entregar la fuerza hacia arriba, ¿no? Yo voy a agregar acá la fuerza sobre una determinada área, se va a convertir en una presión, esa presión se conserva y se va a entregar a otra área, fuerza, ¿no? Lo que se entrega acá es la presión, ¿no? Y al, digamos, multiplicarlo por esta área se va a manifestar como una fuerza, ¿no? Es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si ejercemos una fuerza F1 en el émbolo más pequeño, esta fuerza actuará sobre el área A1 y se estará aplicando con una presión P sub 1 sobre el líquido. Esa presión se conserva hasta el punto donde está el área 2, ¿no? Entonces la presión se transmite a través del líquido, actuará como P sub 2 sobre el émbolo más grande. P sub 2 es igual a P sub 1. Y el área sub 2 se traducirá en la aplicación de una fuerza hacia arriba, ¿no? Aquí más o menos vemos la idea, ¿no? El principio de Pascal, las dos presiones son iguales, ¿no? Y bueno, en base a esta relación se reparten las fuerzas, ¿no? Y se tendrá esta igualdad. Como las dos presiones son iguales, ¿no?, en ambos casos son fuerza sobre área, tenemos la igualdad que nos sirve para hacer los cálculos de las prensas hidráulicas. Fuerza 1 sobre área sub 1, fuerza 2 sobre área sub 2.
¿no? Entonces ahí tenemos el comportamiento de la prensa hidráulica. Algunos ejemplos de prensas hidráulicas que tenemos en la vida común vienen a ser, por ejemplo, la maquinaria hidráulica, ¿no? Las gatas hidráulicas, bueno, los sistemas de frenos de vehículos, algunos sistemas de dentistas, ¿no? Que funcionan con principio de Pascal, y bueno, un ejemplito que es una prensa hecha con jeringas. Tenemos un problema acá, ¿no? Un ejercicio para más o menos visualizar el comportamiento. Supongamos que se va a levantar un automóvil de 1200 kilos, ¿no? Con una gata hidráulica, como se muestra en la figura. Acá está el automóvil que se tiene que levantar con 1200 kilos. Me está preguntando qué fuerza 1 yo debo aplicar en el émbolo pequeño que mide 10 centímetros cuadrados para levantarlo, ¿no? Entonces, en este caso supongamos que el área del émbolo es más grande y mide 200 centímetros cuadrados el área. Ya me está dando las áreas. Entonces en la ecuación habíamos visto, bueno, ahí está el ejercicio, ¿no? Ver la fuerza y cuánto va. Aquí está el desarrollo de una vez completo, que se mantiene la igualdad, ¿no? Fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2, porque la presión se mantiene, se conserva, ¿no? Y la fuerza 2 hay que tomar acá algo importante, me está dando que son 1200 kilos. Como me están dando en masa, yo tengo que multiplicar por la gravedad para determinar la fuerza. Entonces esa fuerza, ¿no? Lo voy a reemplazar acá. Despejando las áreas, yo puedo determinar cuánto es la fuerza 1, porque es lo que me está preguntando. Entonces despejo, ¿no? Despejo aquí las áreas. En este caso la fuerza 2 es masa por gravedad. Despejo las áreas, resuelvo y voy a obtener que la fuerza que yo debo aplicar son 588 newtons, ¿no? Para poder levantar este automóvil de 1200 kilos. Para la medición de la presión, habíamos comentado que vendría el concepto de la presión atmosférica, cómo se mide, ¿no? Y hay dos tipos de presión, ¿no? Entonces, medimos la presión absoluta y medimos la presión manométrica. ¿Sí? Entonces, la presión absoluta viene a ser la presión en la cual yo tengo el valor de la presión que estoy midiendo, si es que la mido como manométrica, y la sumo del valor de la presión atmosférica para tener el valor de la presión total. Se llama presión manométrica a la siguiente expresión, simplemente a la presión que yo pueda obtener, ¿no? Básicamente directo, ¿no? Directo. En este caso, esto es mi presión manométrica, esto es mi presión absoluta. Yo estoy pasándolo acá, ¿no? Si es que lo estoy midiendo. La diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica me da la presión manométrica. El manómetro mide la presión absoluta y también la manométrica. Bueno, el tipo de manómetro que puede ser, ¿no? Pero hay que especificar qué tipo de manómetro es. Si es de tubo abierto, mide la presión absoluta. Si es de tubo cerrado, mide la presión manométrica. Para que más o menos tenemos una idea, si es que yo tengo el instrumento y está abierto a la atmósfera y me da un valor de 0, lo que me está midiendo ahí es presión manométrica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica mide 101.3 kilopascales. Menos 101.3 kilopascales, lo que me va a dar es 0. Entonces, si mi instrumento está midiendo 0, es porque es un manómetro que me está pidiendo presión manométrica. Pero si el instrumento me está midiendo 101, cuando yo lo abro a la atmósfera, 101.3 kilopascales, es un manómetro que me está midiendo presión absoluta, que en este caso se le llama barómetro. ¿No? La presión atmosférica se mide con el barómetro. Es un manómetro de tubo cerrado que se expone a la atmósfera. Para el principio de Arquímedes, ¿no? Vamos a entender un poco los conceptos de flotabilidad y cómo más o menos es la idea, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando un cuerpo se sumerge, ¿no? Habíamos visto el tema de sumergimos y vemos el concepto de presión, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando un cuerpo se sumerge, el volumen de agua que estaba donde tú estás entrando tiene que desplazarse, salir hacia afuera, se desaloja, ¿no? Entonces yo meto un cuerpo, ¿no? Y un volumen se desaloja. Ese volumen quiere regresar a ocupar su espacio. Y ese volumen tiene un peso, ¿no? Ese peso, ¿no? Es definido en base a la densidad del líquido y el volumen que yo estoy movilizando, ¿no? Entonces tiene un peso donde la densidad es en este caso la densidad del fluido. Este peso va a tratar de empujarme, va a tratar de intentar volver a su posición y empuja hacia arriba al volumen que ha ingresado en este espacio. Esa fuerza vendría a ser el empuje, que es el peso de agua que te está tratando de botar hacia arriba, ¿no?
ese empuje, ¿no? Entonces esa es la fuerza de empuje. El empuje está definido como la fuerza de flotación, ¿ya? Si un cuerpo de masa m se introduce en un fluido, quedará sujeto a dos fuerzas verticales: el peso, que lo jala hacia abajo, y la fuerza de empuje, que lo empuja, básicamente se llama empuje, hacia arriba. Que en realidad este empuje funciona como una fuerza, como por la fuerza de gravedad. O sea, en realidad va hacia abajo, pero va hacia abajo con el agua. O sea, al agua la jala hacia abajo. Y para que el agua pueda entrar, o sea, esta agüita que está acá, que es la que tú has desplazado, la jala hacia abajo. Pero esta agua quiere entrar en ese hueco que tú estás haciendo. Entonces, al querer entrar, a ti te empuja hacia arriba para poder entrar en ese volumen. Entonces, eso viene a ser el empuje. Esta es una manera de representarlo. Cuando tú ya lo vas a ver en función de definiciones de expresiones de presión, de hidrostática, lo puedes ver bajo otra conceptualización en la cual podemos observar de manera más adecuada las variables de volumen. Aquí simplemente es la explicación para el entendimiento experimental nada más, ¿no? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir tres situaciones, ¿no? Que el peso del cuerpo, si el peso del cuerpo es mayor, puede ser que el peso del cuerpo sea mayor que la fuerza de empuje, puede ser que el peso del cuerpo sea igual al empuje, o puede ser que el peso del cuerpo sea menor al empuje. Entonces eso me genera dos situaciones concluyentes, ¿no? Esas situaciones concluyentes van a ser básicamente, acá me la representa como dos. Una, si la masa es mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Y si la masa es menor o igual, entonces el cuerpo flota parcialmente, ¿no? Bueno, alcanza un valor de flotabilidad, evidentemente, ¿no? Si ya está sumergido, flotas hasta que alcance el nivel del fluido. Pero si está a nivel de fluido, flota, y en base al nivel de empuje que tiene, va a hacer el volumen que sale fuera del fluido, ¿no? En base al nivel de empuje que pueda tener. El peso aparente viene a ser básicamente la diferencia de estas dos fuerzas. Entonces, si a mí me pesan fuera del agua, yo tengo un peso. Al sumergirme en el agua, al aparecer el empuje, si es que yo meto la balanza en el agua y me peso estando dentro del agua, el empuje va a quitarme ese valor de peso y me va a mostrar el valor denominado peso aparente. Entonces, como son dos fuerzas, una que está empujando hacia arriba y la que está a la masa empujando hacia abajo, me va a entregar un valor denominado peso aparente, que viene a ser esa diferencia de esas dos fuerzas, ¿no? Bueno, encontramos que en los cuerpos sumergidos aparentemente se sienten más livianos, ¿no? Bajo el agua, ¿no? Pues prácticamente se da la sensación de que es más liviano, ¿no? Lo anterior ocurre cuando el peso lo sentimos en un peso gravitacional y peso aparente, ¿no? O sea, se ve un peso diferente. El vuelo estático se eleva porque la mayor fuerza de empuje que afecta, porque la fuerza de empuje que afecta es mayor que su peso gravitacional. Como habíamos conversado, nosotros vivimos sumergidos en un fluido que es en el aire, atmósfera. Entonces un globo atmosférico o un globo aerostático es básicamente un cuerpo que está sumergido y está trabajando con su empuje. Al ser empujado hacia arriba, flota. En estricto rigor, el peso que nos medimos en una pesa, que es, bueno, una balanza, ¿no? Que es peso gravitacional o peso aparente, ¿no? ¿Qué es? Peso gravitacional o peso aparente. En realidad podríamos decir que es una especie de peso aparente, porque el aire, ¿no? Como al ser un fluido, también nos genera un empuje. Y sí nos genera un empuje, ¿no? Que tendríamos que tomar en cuenta. Flotación de los barcos. Llegamos a la última conceptualización, ¿no? Más o menos podemos identificar en las ecuaciones de empuje, quizás no lo recalcamos de manera completa, pero tenía que ver, ¿dónde está la definición? Acá, bueno, acá está. Tenía que ver enteramente con un volumen. ¿Ya? Eso es lo que es importante aquí. Ese volumen viene a ser el volumen del cuerpo sumergido. Ese volumen es multiplicado por la densidad del fluido, o sea, el volumen sumergido, ¿no? Volumen del cuerpo sumergido. Entonces, eso me va a dar la densidad. Bueno, la densidad del cuerpo, estoy hablando, el volumen del cuerpo y la masa del cuerpo me va a dar la densidad de lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? Entonces, al equilibrar esa densidad con la densidad del fluido, vamos a encontrar una relación de empuje. La densidad promedio del barco es lo que interesa, ¿no? Entonces, esa densidad promedio del barco vendría a estar dada por su volumen total, porque si el barco pesa de cero, ¿por qué no se hunde?
Porque dentro del barco, el barco no es acero sólido, el barco es estructura de acero, pero dentro del barco tiene aire. Entonces el volumen de aire, la masa de aire y el volumen de acero y masa de acero se conjugan en una sola cosa, en una sola masa y un solo volumen, ¿no? Entonces eso me va a dar la densidad total del barco. Entonces, si la densidad del barco global es menor que la del agua, que se llama densidad relativa, bueno, lo vamos a trabajar como densidad relativa, los que ya vimos en el experimento, en el laboratorio, porque ya lo tocamos ese tema. Esa densidad relativa, si es menor que la del agua, el cuerpo flota. Si la densidad relativa es mayor que la del agua, el cuerpo se hunde, ¿no? Eso me dice que si la densidad es mayor que la del agua, este se va a hundir. Si la densidad es menor que la del agua, este va a flotar, ¿no? El volumen del barco no incluye solo elemental, sino también el aire en su interior, lo que estábamos comentando. En el caso del submarino, ¿qué hace? Porque el submarino tiene una capacidad, el submarino puede flotar y puede hundirse, como quien dice, a voluntad. Esto lo hace mediante un sistema que tiene, ¿no? Mediante un pistón, bueno, que es una cámara, en la cual puede llenarlo de agua y puede sacar el agua. Al sacar el agua, lo infla básicamente de aire, bota el agua y entonces todo el volumen aparentemente crece. Si el volumen crece, ¿no? La densidad disminuye y este flota. Si el volumen disminuye, ¿no? Al meter el agua, entonces su densidad aumenta y este se hunde. Eso es lo que hace el barco, el submarino, ¿no? Entonces controla básicamente su empuje, porque no puede controlar su peso, masa por gravedad. No lo puede controlar. El peso no lo controla. Lo que puede controlar es el empuje con el volumen, ¿no? Entonces, para poder flotar debe tener un empuje mayor para poder flotar, ¿no? Y para poder hundirse debe tener un empuje menor. Entonces, esto logra sacando el agua que habría inundado en algunos compartimientos, es decir, la densidad promedio disminuye, también y aparentemente su peso gravitacional, ¿no? Entonces, esto está bueno. ¿Cómo te lo define acá? Te lo está definiendo de otra manerita, ¿no? Porque básicamente al llenar el cuerpo de agua, si que cuando utilizas que el volumen es el mismo, llenar el peso, todo el cuerpo aumenta su masa. Entonces igual, si aumento la masa, ¿no? Tengo el mismo volumen, aumento la densidad, me hundo. Entonces si saco el agua y básicamente lo inflo con aire, ¿no? Ahora, que no, ¿y dónde saca el aire? Si está sumergido, no, infla, o sea, no aumenta la masa de aire, sino expande al aire en un pistón. Expande el aire, entonces prácticamente como si se hinchara, no aumenta la masa, simplemente el aire lo expande, lo estira, ¿ya? Aumenta el volumen, ¿no? Y bota el agua, disminuye la masa que tiene dentro y al disminuir esa masa, ¿no? Aumenta su densidad, no, disminuye su densidad, disminuye la masa y puede flotar. El submarino se eleva, controla con el empuje. Lo mismo hacen los pescaditos, ¿no? Porque tienen una vejiga natatoria y esa vejiga la van llenando y la van botando el agua, ¿no? Bueno, como actividad final, ¿no? Intentamos hacer un problemita, ¿no? Que lo vamos a recalcar, revisar en la sesión de clase. Vamos a concentrarnos bastante en eso. Esto es como parte complementaria porque ya en este caso esta sesión es teórica, ¿no? Y que lo van a revisar ustedes y ya en la clase podemos ver con más detalle el desarrollo de los problemas, ¿no? Entonces aquí solamente vamos a una explicación rápida para poder revisarlo con más detalle en la sesión de clase. Un tubo U, en la figura se ha llenado de una rama derecha de mercurio y la rama izquierda con un líquido de densidad desconocida. Bueno, en este caso el líquido verde es el que densidad desconocida y el mercurio es el de acá, ¿no? Los niveles definitivos son los indicados. Esto ya lo vimos en el laboratorio en la experimentación con el aceite y el agua. Hicimos este ejemplo y acá básicamente viene a ser la explicación teórica. En el nivel de la superficie de separación, que era la línea importante, ¿se acuerdan con el aceite que estábamos buscando esta línea, que era una línea importante, ¿no? En dicho nivel la presión se equilibra, o sea, la presión acá es igual en ambos, ¿ya? Entonces aquí la presión es igual, por eso está en equilibrio. Entonces aquí me genera un valor de presión hidrostática y acá también me va a generar un valor de presión hidrostática, pero esa presión hidrostática va a ser igual. Esa presión hidrostática en este caso va a ser la presión atmosférica que tengo acá porque está abierto la atmósfera, más la densidad del mercurio, gravedad,
por la altura de mercurio, lo que tengo acá. En este caso son 2 centímetros. Y acá tengo la densidad, la presión del líquido en este punto, va a ser la presión atmosférica porque es la misma también, ¿no? Densidad del líquido desconocido en este caso, gravedad por altura del líquido que sí la tengo, ¿no? En este caso, como esta presión debe ser igualo en esta entidad, ¿no? Despejo en este caso la variable que me están preguntando, que es la densidad del líquido, y obtengo la densidad del líquido en función de la densidad de mercurio, que la densidad de mercurio ya lo tenemos, que lo habíamos presentado anteriormente. En la siguiente actividad es básicamente el problema del sistema hidráulico, ¿no? Que en la que hay aplicación de principio Pascal. El ejemplo es muy similar al que ya vimos hace rato, ¿no? En este caso tenemos un sistema con líquido incompresible, quiere decir que no se va a aplastar, ¿no? Mantiene por eso permite conservar en este caso los volúmenes, ¿no? Porque si es incompresible permite conservar los volúmenes, y con eso juega bastante con la presión. Está conectado a un exterior mediante 2 pistones, uno pequeño, ¿no? De un área de 1 centímetro cuadrado, y uno grande de un área de 100 centímetros cuadrados, el de acá. Como si en la figura ambos pistones se encuentran a la misma altura cuando se aplica la fuerza de 100 newtons, que es F1, ¿no? Hacia abajo sobre el pistón pequeño, ¿cuánta masa puede levantar el pistón grande? Entonces, la ecuación de identidad básicamente viene a ser definida en base a la presión. Esta es la ecuación de identidad, ¿no? Presión es igual a fuerza 1 sobre área 1, igual también a fuerza 2 sobre área 2. Pero en este caso ya conozco la fuerza 1 del área 1, que serían 100 newtons sobre 1 centímetro cuadrado, lo que tengo acá como dato, ¿no? Y eso me va a dar un valor de presión, lo estamos definiendo acá directamente. 10 a las 6 pascales, ¿ya? Y la fuerza 2, ¿no? Lo voy a definir identificando, ¿no? A partir de fuerza 1 sobre área 1, fuerza 2 sobre área 2 igual a presión 2, ¿no? Que es igual a presión 1. Entonces despejo, ¿no? La fuerza, ¿no? Lo dejo acá, y el área que tenía acá abajo dividida lo paso a multiplicar. Como ya tengo el valor de presión acá, ya conozco de mi identidad, de mis valores de mis problemas, cuánto es mi área 2, yo puedo rápidamente reemplazar, ¿no? Reemplazar, y me va a salir cuánto es la fuerza 2. La fuerza 2. Pero esa fuerza 2 no me está preguntando, me está preguntando cuánta masa puede levantar el pistón grande. Entonces, esa fuerza lo tengo que determinar en valores de masa. ¿Cómo lo hago? Multiplicando la masa por gravedad y igualando la fuerza 2. Luego lo simplifico acá. Entonces, lo paso para acá. Aquí tengo la gravedad, lo divido, ¿no? Y ya tengo automáticamente cuánto es el valor, ¿no? Entonces, resolviendo, yo obtengo que la masa son 1020 kilogramos para este ejercicio. Pueden ustedes revisarlo, y vamos a revisar unos cuantos más problemas en la sesión correspondiente. Bueno, esto sería la parte teórica. Les dejo con una parte concluyente acerca de un experimento de hidrostática que ustedes lo van a poder revisar, y si quieren, ¿no? En casita lo pueden experimentar, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que sucede aquí.